construido por diferentes colectivas, organizaciones académicas, feministas y defensoras de derechos humanos. El día de hoy agradecemos que hayan acudido a este llamado que hacemos, sabemos que es muy temprano, agradecemos mucho su trabajo, su aportamiento siempre en esta agenda de los derechos sexuales y reproductivos. Por ahí les compartimos un posicionamiento que es una especie de resumen de un informe que realizamos a un año de la despenalización del aborto en San Luis Potosí. Ojalá puedan también, además de leer el posicionamiento, acercarse al documento completo. Es un informe de 88 páginas que en un momento vamos a presentar con toda la información disgregada sobre cómo estamos a un año de la despenalización con un enfoque académico y científico. Igual lo pueden descargar por ahí en las tarjetitas que les dimos al inicio. Si no tienen, ahorita mi compañera Gaby les acerca tarjetitas. Y bueno, me gustaría iniciar dando la lectura a este posicionamiento. Posteriormente pueden hacer preguntas al panel. Les comparto que estoy compartiendo este espacio con la compañera Javi Luna. Ella es médica, ella es parte de la red de médicos por el derecho a decidir y lleva mucho tiempo, muchos años haciendo la labor de acompañamiento desde un enfoque de salud en el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Está a mi lado también la compañera Laura. Ella viene desde Abortistas de la Ciudad de México, hoy tuve el gusto de conocerla, la compañera Laura, y Laura nos va a apoyar con su perspectiva desde la parte legal, también para que si tienen alguna duda en este aspecto. Y está mi compañera Mariana. Mariana también es académica, ella participó en la escritura del informe, y Mariana es parte de la organización Apoyar. Mariana también tiene mucho tiempo trabajando con niños, niñas y adolescentes en el tema de prevención de violencia sexual. Bueno, entonces doy inicio. San Luis Potosí, a un año de la despenalización, acompañantes sostienen acceso al aborto. Entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025, al menos 674 mujeres y personas con capacidad de gestar accedieron a la interrupción del embarazo en San Luis Potosí, un derecho que la legislación vigente pretende garantizar, pero que en la realidad obstaculiza. Casi el 70% de dichos procedimientos se realiza a través de redes de acompañamiento feministas, autogestionadas e integradas por mujeres organizadas en la zona metropolitana y también en municipios del interior del estado. Pues en los servicios públicos de salud, pese a las reformas de 2024, persisten retos y resistencias que impiden el acceso pleno a los derechos conquistados. A un año desde la despenalización legislativa del aborto en San Luis Potosí, desde el Frente Marea Verde impulsamos esta jornada conmemorativa y particularmente este foro, como una forma de reconocer los esfuerzos de organizaciones colectivas, defensoras y de todas las personas que han sido aliadas en el proceso de despenalización que culminó con las reformas al Código Penal, a la Ley de Salud y a la propia Constitución local a finales de 2024. Pero también para evaluar los avances y desafíos en la posterior implementación del aborto legal en el Estado. El informe que hoy hacemos público presenta, y les voy a hacer un resumen de los datos más importantes, datos obtenidos a través de solicitudes de información realizadas a los servicios estatales de salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. También información provista por usuarios de los servicios públicos de salud, así como por acompañantes y colectivas feministas que brindan orientación a mujeres y personas gestantes en el Estado. Un análisis sobre la legislación vigente, sus antecedentes, alcances y retos. Entre los hallazgos destacan lo siguiente. Los servicios de salud del Estado reportan atención a 136 usuarias entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025, sin que se especifique en qué unidades médicas fueron atendidas. Además, mencionan como causal principal el riesgo a la salud, pese a que dicha causal se derogó con la reforma de 2024, seguida por las malformaciones congénitas del producto y no reportan ningún caso de aborto voluntario. El ISSSTE solicitó una prórroga para entregar la información que hasta el cierre de este documento no ha sido recibida. El IMSS reportó 71 atenciones en solo 2 hospitales generales de zona en todo el estado. El Hospital General de Zona 1, es decir, el Zapata, realizó 64 procedimientos
y solo 2 fueron voluntarios. El Hospital General en Zona 6, en Ciudad Valles, reportó 7 procedimientos realizados, 6 en caso de violación. Al menos 21 acompañantes y 4 colectivos reportaron haber acompañado 467 mujeres para interrumpir el embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación en el periodo mencionado. En cuanto al método empleado, los servicios estatales de salud reportan principalmente el uso de medicamentos, misoprostol o la combinación misoprostol y mifepristona, mientras el IMSS solo informó el método empleado para 32 casos, principalmente el quirúrgico. En el caso de las acompañantes, lo más frecuente fue proporcionar información sobre el uso de medicamentos, seguido de acompañamiento presencial para llevar a cabo el proceso, así como el suministro de los medicamentos. Además, destacan como otras formas de acompañar el proceso los auxilios emocionales y psicológicos. Los servicios estatales de salud reportan haber realizado solo 2 cursos de capacitación en materia de aborto para su personal médico, mientras que el IMSS no reportó ninguno. Los servicios estatales de salud indican que de las 6 unidades de salud pública para población no derechohabiente de otras instituciones, solo en el Hospital del Niño y la Mujer no hay personal objetor de conciencia. La mayoría de los y los ginecólogas en las 2 clínicas del IMSS que presentan el servicio de ILE en el estado son objetoras de conciencia, 66 de 82. Ni el IMSS ni los servicios estatales de salud indicaron contar con protocolos y rutas de atención para la interrupción legal del embarazo dentro de la unidad de salud. En los servicios estatales de salud, el presupuesto de origen federal destinado para la atención de la ILE pasó de 446,767 pesos en 2024 a 2,250,272 pesos. Sin embargo, a la fecha, de las respuestas a las solicitudes de información, aún no se ejercía más del 50% de este presupuesto. En los servicios estatales de salud, el presupuesto de origen federal para la compra de misoprostol y mifepristona pasó de 223,800 pesos en 2024, 83,984 en 2025. Además, para la fecha de las respuestas a las solicitudes de información, los medicamentos para el año en curso aún no se habían adquirido. En este contexto, si bien consideramos que el proceso de despenalización del aborto en San Luis Potosí representa un avance histórico en el reconocimiento del derecho a decidir, también señalamos que el modelo actual continúa siendo parcial, pues mantiene ambigüedades normativas que generan efectos concretos en el ejercicio efectivo de este derecho. Aunque las reformas iniciaron en el traslado de la interrupción del embarazo al ámbito de la salud pública, el aborto permanece inscrito en el Código Penal, y esto significa en el plano jurídico, que la decisión de interrumpir un embarazo sigue siendo tratada como una conducta penal, aun cuando la sanción prevista se limita al trabajo comunitario. A ello se suma la ausencia de regulación en la objeción de conciencia en la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí, a pesar de que la acción de inconstitucionalidad estableció límites para su ejercicio, como la obligación de referir a personal no objetor y la prohibición de invocarla en casos de urgencia o riesgo vital, el Congreso local no ha emitido lineamientos específicos. El panorama anteriormente descrito y detallado a fondo en el informe demuestra que la despenalización parcial no equivale a la legalización plena del aborto y que la existencia de vacíos regulatorios limita el alcance transformador de las reformas recientes. Más allá de las cifras, este informe busca mostrar las condiciones reales en que se ejerce el derecho a decidir, las brechas que aún persisten y el papel clave de las colectivas feministas para acompañar a quienes interrumpen un embarazo. A un año de su aprobación, la despenalización del aborto en San Luis Potosí representa un avance hacia la igualdad y la autonomía reproductiva. Sin embargo, su cumplimiento efectivo requiere voluntad política, recursos suficientes y un compromiso sostenido con la vida, la salud, la libertad y la libertad de quienes deciden. Fuera aborto del Código Penal. Gracias.
16 años hasta los 40, hasta mujeres de 40 años. En promedio pues tienen entre 25 y 30 años las principales mujeres que solicitan los acompañamientos. En el caso del tema voluntario, ¿son casos por abuso o es normal? O sea, nada más para saber. Sí, no se les pregunta nunca cuál es el motivo del aborto, porque bueno, es una decisión personal. Únicamente se les piden algunos datos generales, como la edad, en qué municipio viven, para que se les pueda enviar el medicamento en caso de solicitarlo. Pero bueno, únicamente se hacen, y también si el embarazo fue en una relación y si cuentan con el apoyo de su pareja, únicamente es lo que se pregunta. De estos acompañamientos, ¿cuántos son de la capital y cuántos son del interior del estado? Y también, si las que son del interior del estado no cuentan con este acompañamiento en sus municipios. Pues aproximadamente, yo creo que en un 90%, 9 de cada 10 de los que lo solicitan son aquí en el municipio de San Luis Potosí y de Soledad. Y algunas otras pues han escrito de otros municipios. En el informe ya se viene de manera detallada los municipios donde se han solicitado, pero bueno, en algunos existen algunas acompañantes, pero son muy poquitos. Entonces los acompañamientos se dan principalmente desde aquí, se les manda toda la información a las mujeres que deciden. Y en caso de los medicamentos, pues se hacen también, se buscan las estrategias para que se les puedan enviar. Las clínicas privadas han detectado la solicitud. Sí, hola, buen día, esa me toca a mí. Pues realmente sí, las mujeres, gran parte de las mujeres también que no tienen un servicio de salud público, se acercan al medio privado. Igualmente las mujeres que tienen seguridad pública también se acercan al medio privado. Primero por el miedo del estigma y también por este antecedente que tienen las instituciones públicas de un servicio deficiente. Entonces hay muchos casos de mujeres que acuden a servicios de salud privados y lamentablemente rebotan de especialista en especialista en especialista. ¿Por qué? Porque la información aún no aterriza de manera consciente quizá en mis colegas y muchas personas se autonombran objetores de conciencia. Hay quienes sí las envían a otro colega o a otro nivel de atención, hay quienes simplemente les niegan el servicio. Pero sí, son casos que finalmente llegan a las acompañantes o que llegan a otras personas que trabajamos en el ámbito privado. ¿Por qué esto de la objeción de conciencia también lo están detectando en las clínicas como el Instituto? La objeción de conciencia es un tema muy importante en cuestión del personal de salud porque está siendo llevado muy a conveniencia y de una manera errónea. Creo que a nivel local falta legislar, falta poner límites, falta en realidad estructurar para que pueda llevarse a cabo de la manera correcta. Entonces, misma objeción de conciencia nos habla de que si una persona no comulga con esa acción o con lo que tiene que hacer, está obligado o obligada a referir a la mujer, en este caso la persona con capacidad de gestar, a un servicio donde sí se le pueda ofrecer lo que está buscando. Entonces sí, la objeción de conciencia está tanto en el sector público como en el sector privado. Mencionan también que solo se han detectado 2 capacitaciones en el sector público. ¿A qué creen que sea lleve a cabo esto? Si también podría ser la objeción de conciencia o esta resistencia, bueno, a lo mejor la falta de recursos para poder atender a una mujer que está solicitando. Creo que tiene que ver un tanto la voluntad, la ignorancia, justo lo que hablábamos de que la información no está aterrizada. Muchos colegas, hablo en lo personal, me contactan para preguntarme si es legal, cuando en realidad ya tenemos todo un proceso de un año donde se ha intentado difundir de maneras autónomas finalmente, porque muchas instancias de gobierno que son quienes deberían de estar difundiendo esta información no lo están haciendo. Entonces desde ahí parte como este primer engranaje. Al vivir todavía en esa desinformación, claro que obstaculizan el resto de todo el procedimiento. Esto que hablaban de las capacitaciones, en realidad nosotros como Frente organizamos capacitaciones para sector salud. Invitamos a todas las instancias, tuvimos
Una respuesta que creo que fue mayor a la que esperábamos, sin embargo, mínima en comparación de la cantidad de personal que está al frente de la salud en esta ciudad. ¿Y hospitales particulares han solicitado este tipo de capacidad? No, hasta el momento ningún hospital particular lo ha solicitado como tal. Sí, personas que trabajan en lugares o en instituciones privadas se acercaron, por ejemplo, a esa capacitación para conocer más del tema, para ponerse al tanto de la legislación y sobre todo también para la actualización en temas de lo técnico. Disculpa, yo sé que a lo mejor ya se tocó el tema, pero pudieras mencionarnos en el caso de San Luis Potosí, ya después de esta despenalización del aborto, cómo está lo de los espacios públicos y si hay alguna cercanía también con la Secretaría de Salud en el estado de San Luis Potosí. Gracias. En el informe mencionamos tal cual que hay ya presupuesto destinado para Secretaría de Salud, tanto para la compra de medicamentos así como para la difusión del proceso, que no se ha ejercido hasta el momento, ¿no? Que debería haberse ejercido este año. Entonces, justo hoy a este foro está invitada personal de la Secretaría de Salud, que esperamos que venga a este espacio para entablar un diálogo. Nosotras como organizaciones que nos consideramos expertas en el tema del acceso al aborto, también con las alianzas que hemos tejido con organizaciones como abortistas, como IPAS, por ejemplo, estas dos capacitaciones que hablamos en el informe, nosotros las facilitamos gracias al acompañamiento de IPAS. Pues estamos abiertas a esta colaboración con Secretaría de Salud, porque definitivamente este espacio no es para contraponernos hasta estos servicios públicos, sino justamente para que haya un intercambio de voces y podamos tejer alianzas, porque el objetivo es que los derechos sexuales y reproductivos sean accesibles para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar. Entonces, de manera general, ¿en cuántos hospitales ya se está brindando el servicio en el caso de San Luis Potosí de acuerdo con sus análisis e investigaciones? Tu pregunta es en relación a servicios de salud Sí. en general. Aquí en San Luis Potosí servicios de salud. Ok, en servicios de salud son 5 hospitales: el Hospital Central, el Hospital de la Niñez y la Mujer, el Hospital de Soledad, Hospital de Río Verde y el Hospital Comunitario de Tamuy. Gracias, buenos días. Actualmente la legislación oral es descriminalización o despenalización de la interrupción del embarazo. Pone como límite las 12 semanas de gestación. Si no estoy mal. Hay iniciativas para que esto sea en cualquier momento de la vida, no solamente hasta las 12 semanas de gestación. Quisiera conocer el posicionamiento del frente respecto a esto. Bueno, sí, mencionar eso. Primero que el aborto estaba despenalizado hasta las 12 semanas de gestación, 12.6 semanas de gestación, y que después de estas semanas hay en San Luis Potosí causal aborto culposo, violación e inseminación indebida. ¿Por qué menciono esto? Porque justo es importante dejar claro que después de estas semanas, pues las personas que quieran acceder al servicio y el personal de salud puede ser criminalizado. Con la reforma también hubo un retroceso y fue que se derogó una causal muy importante que es peligro de muerte, y justo esto pone en el discurso la necesidad de que el aborto ya no esté en el Código Penal, que se vea como lo que es un servicio de salud. Entonces, según entiendo ahorita no hay ninguna iniciativa, pero sí creo que tanto desde el frente como en abortistas actualmente estamos haciendo incidencia por una acción de inconstitucionalidad que hay en la Corte, justo en donde se discutirá el asunto de la causal peligro de muerte. Y lo que se busca es dar un paso atrás en que se haya quitado esta causal. De por sí las causales en San Luis Potosí están súper acotadas. Y bueno, esto muestra justo la importancia de que pues, el aborto no debe estar en ningún código penal, que lo que hace es restringir derechos, criminaliza a las personas y las pone en situación de vulnerabilidad. En el caso del aborto voluntario, ¿ustedes estarían a favor de que se despenalizara hasta Por supuesto. todo el periodo de gestación?
Por supuesto, el aborto no debe de estar dentro del Código Penal. Si partimos de que se reconoció que el aborto es un derecho constitucional, entonces quiere decir que no tendría por qué estar como tal en un Código Penal. El Código Penal, recordemos que lo que hace es regular conductas delictivas. Entonces, es como una ambigüedad entre el derecho y la penalización. Entonces, sí, completamente, el aborto debe de salir del Código Penal y yo creo que esa es una demanda que está no solo para San Luis Potosí, sino para el país. San Luis Potosí, al igual que algunas otras ciudades, metrópolis, tiene una actitud muy conservadora. Todavía la creencia de la colonia, del coloniaje, persiste en muchos sectores de la sociedad, es decir, con sectores de alto peso, como la Iglesia Católica, por ejemplo, o los grupos muy conservadores. La pregunta es, culturalmente, todavía hay resistencia por parte de las mujeres, en el caso de San Luis Potosí u otras ciudades de asentamientos contra la colonia, para poner en Claro que en la actualidad existen resistencias, sobre todo por el estigma social y cultural. Sin embargo, eso no quita que las mujeres, a pesar de que tienen sus resistencias, en el momento que necesitan el servicio, se acercan a solicitar el servicio. Y completando lo que hablaba la compañera y lo que preguntaban acerca de las semanas de gestación, la NOM 046, aquí en México, nos dice que cualquier mujer víctima de violación puede acudir a un centro de salud a solicitar que se interrumpa su embarazo, no importa la edad gestacional. Si una mujer que fue víctima de violación tiene el derecho de interrumpir su embarazo en cualquier momento, no veo el por qué una mujer, por un acto de voluntad, no pueda hacerlo. Creo que eso es una cuestión que se los dejo a reflexión, para pensar si en realidad tiene que ver con la edad gestacional o justo con el estigma que se le da a estas mujeres y el origen de su embarazo. Yo creo que primero ha pasado algo y es que cuando hay estas despenalizaciones parciales, ¿no?, que es lo que ha pasado en la mayoría de los estados, a excepción de otros que tienen despenalización total, es que pues como que ahí baja un poco el impulso de seguir exigiendo y ahí viene todo un reto que es: de nada nos sirve que se despenalice parcialmente en la ley si en los hechos la gente no puede materializar un derecho, ¿no? Y entonces esto nos lleva a que justo es como no hay que quitar el dedito del renglón, sino que nos toca seguir trabajando por exigir que en los estados pues esto sea posible. Los retrocesos siguen estando. Tenemos Aguascalientes, ¿no?, que es un caso pues gravísimo, en el que se dio marcha atrás con las semanas en las que se puede acceder al aborto. Entonces yo creo que eso también nos deja claro que pues con los gobiernos nada está ganado y que en algunos hay voluntad política, pero cuando llega una nueva legislatura pues esa voluntad política cambia. Entonces, pues justo, más bien necesitamos que el aborto salga del Código Penal para que ya no siga criminalizando a las personas. Y sí creo que hay que continuar haciendo muchísimo trabajo para que esto pues sea una realidad. Vemos muchísima resistencia a nivel, no solamente pues acá en San Luis Potosí, con lo que este informe que muestra la verdad justo que todavía falta un montón, sino en otros estados hay muchísima resistencia para prestar el servicio, se niega el servicio, se dilata, o sea, las personas van a un lugar, las mandan a otro. A esto se suma obviamente que no hay insumos, que no hay personal capacitado y pues el tema de el personal objetor de conciencia sigue siendo un gran tema porque no se ha entendido los límites que tienen, que por cierto hay sentencias de la Corte que hablan de los límites que tiene la objeción de conciencia. Y que sería muy importante que justo partieran de eso para su actuar, ¿no? Y que no se les debe de olvidar que al final están al servicio público, y cuando se está al servicio público se trabaja a favor de las personas. Entonces yo creo que en general, en realidad todavía falta muchísimo para que haya como una transformación,
no solo en las instituciones, sino socialmente. Hay un estigma social muy grande, ¿no? Y si partimos de eso, pues todavía sigue siendo un tema con muchos mitos, muchos tabús, lleno de desinformación, y creo que también ahí todavía hay un pendiente bien importante de continuar trabajando justo también con la sociedad. Perdón. Preguntarles, sabemos que hay quienes hacen este acompañamiento de la reclamación, también de manera colectiva, ¿cómo ha sido pues esta lucha? Porque los medicamentos pues no son tan accesibles a quienes incluso pues, no tienen para comprar sus medicamentos cuando deciden interrumpir. ¿Cómo llevan ustedes esta lucha? Gracias. Como bien mencionamos en el informe, hay presupuesto asignado para los servicios de salud pública para la compra de medicamentos que en su mayoría no han sido ejercidos, incluso tenemos un caso donde se redujo el presupuesto este año que ya está legalizado, y comentarles que hemos detectado que en los servicios de salud público únicamente cuentan con el medicamento, en caso de abortos, con medicamentos con la mifepristona. Entonces, para este proceso se utiliza mifepristona y misoprostol, que es un proceso combinado, y mandan a las usuarias a comprar pues por fuera el medicamento, ¿no? Entonces, pues habrá personas que podrán comprarlo, habrá personas que no puedan comprarlo, entonces evidentemente muestra pues que todavía hay un inacceso, ¿no? De parte de las redes de acompañamiento, nosotras tenemos pues casi ya 7, 8 años realizando este proceso y hemos tejido redes nacionales con algunas organizaciones que nos facilitan el medicamento. Entonces nosotras siempre tenemos acceso a medicamentos de mifepristona y misoprostol. Somos una red autogestiva y autónoma, las compas. Y nosotras regularmente mantenemos un costo simbólico del medicamento mifepristona y misoprostol a quien pueda pagar el medicamento. Las mujeres y personas con capacidad de gestar que se acercan a la red y no pueden pagar el medicamento se les es donado. Por eso nosotros en la entrada hay un letrerito que dice donaciones amorosas. Constantemente estamos haciendo recaudación de fondos para poder continuar comprando y accediendo a estos medicamentos. Por ejemplo, comentar que la mifepristona aún no es accesible en farmacias, por ejemplo en San Luis Potosí y en la mayoría de las farmacias, ¿no? Entonces es todo un proceso el que podamos acceder a estos medicamentos. Afortunadamente en la red de las compas tenemos acceso en este momento efectivo y garantizado para quien nos esté escuchando y quiera acceder. Nosotros contamos con los medicamentos. Bueno, una pregunta. En el informe que se emite, se habla de 674 mujeres que han accedido al aborto en San Luis Potosí en el periodo de noviembre a septiembre, de las cuales dicen 467 han sido acompañadas por ustedes. Y las cifras con lo que se emite por parte de las autoridades, por ejemplo, 136 de los servicios de salud, 64 del Hospital General, 7 en Ciudad Valles, 6 de ellos casos de violación. ¿Por qué esta diferencia de cifras? Las de ustedes son grandes y las del Estado pues son pequeñas, mínimas en este caso. Creo que primero siempre va a existir una cifra negra. O sea, estos números que tenemos obviamente son solamente un porcentaje de la realidad. Pero las mujeres y las personas con capacidad de gestar en la actualidad confían más para poder acceder al aborto acompañadas por una red colectiva de acompañantes que por los servicios de salud público, por el estigma. Entonces, sabíamos que a partir de la despenalización o la legalización iba a ocurrir este fenómeno.